Y les quiero invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Dios nos tiene conectados en el mismo sentir de la escritura que estaba leyendo nuestra hermana Nelly cuando estaba cantando el coro. Y esto es el contexto que sigue adelante. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31. Después de haber orado los discípulos, continúa esto. Y dice el libro de los Hechos, va a estar allí en la pantalla, no sé si ya esté, hasta allí. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, o sea, ya habían orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo voy a leer una vez más. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y he titulado este mensaje, hermanos, ser llenos para hablar con denuedo. Ser llenos para hablar con denuedo. Les invito a que oremos todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hermosa, Señor, tarde venimos una vez más delante de tu hermosa presencia, dándote gracias en esta noche, Señor, que nos permite reunirnos en nuestro último día del 2024, Señor. Como, Señor, tenemos esta hermosa costumbre, Señor, de terminar el año adorándote y empezar el año también adorándote, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que así como nos hemos estado gozando, Señor, desde que empezamos nuestro programa, Señor, con la comida física para nuestro cuerpo, y hemos estado nos gozando con la alabanza, la adoración, las presentaciones, Padre Divino. De la misma forma te pedimos, Padre Santo, que nos permitas gozarnos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que nuestro cuerpo, que se siente ya cansado, que reclama ya el lugar de descanso, la cama, Señor, lo podamos mantener despierto, Señor, y atento para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos hables, habla nuestro corazón, Señor, y permítenos, Padre Santo, saborear tu palabra, digerirla y sobre todas las cosas poner tu hermosa palabra, Señor, en práctica. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesucristo, mi Padre de la gloria, y a ti siempre tendremos el cuidado de darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el hermoso nombre de Jesús oramos, divino Señor. Amén y amén. Por favor, ocupe sus lugares dando un fuerte gloria a Dios, hermanos. Y quisiera, como introducción el día de hoy, hermanos, empezar a hablar diciendo que todo ser humano, hermanos, que nace en esta vida, nace sin lugar a duda, hermano, nace con un propósito divino. ¿Alguien puede decir amén conmigo, hermanos? Todos los que estamos aquí, en algún momento cuando nacemos con un propósito divino. El deseo de Dios es que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Entonces todos nacemos con un propósito divino de parte de Dios, hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces todos los que estamos aquí, seamos miembros de la iglesia, seamos cristianos evangélicos o no seamos cristianos evangélicos, todos los que estamos aquí y todos los que caminan afuera y todos los que miran el mercado y todos los que miran cualquier lugar, todos vinimos a este mundo con un propósito divino. ¿Alguien puede decir amén conmigo, por favor, hermanos? Todos venimos con un propósito divino, pero también decir que del otro lado, hermanos, venimos o nacemos, hermanos, venimos a este mundo, hermanos, desconectados de Dios. Si lo puedo poner, pareciese una controversia, pero no tiene nada de controversia. Permítame explicar un poco. Venimos con un propósito divino, pero del otro lado también venimos con una desconexión con Dios.
Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 51, el salmista lo declara de entre muchas escrituras, y dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nacemos con un propósito divino, pero con una desconexión de Dios. No sé si me estoy explicando. Nacemos con un propósito divino. Dios permite que seamos parte de esta hermosa y maravillosa vida, pero desde el momento en que nacemos venimos concebidos por la maldad prácticamente, y venimos desconectados desde el momento en que Adán y Eva pecan con Dios. Hay una desconexión, y ahora el salmista dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces todo ser humano nace con un propósito divino, pero también del otro lado con una desconexión de parte o de Dios, se podría decir. Y a través de la vida del ser humano, el ser humano, hermanos, va tratando de encontrar propósito a su vida. Todos los que estamos aquí en algún momento tratamos de encontrarle sentido y propósito a nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Especialmente los que somos la primera generación en el evangelio. Muchos tienen el lujo de poder decir: yo nací en la iglesia, yo crecí en la iglesia, yo lo único que conozco es la iglesia. Pero hay una generación como la mía que no tuve ese privilegio. Y yo nací, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Y en cuanto empecé a crecer en la vida, empecé a sentir la necesidad de sentirme identificado con algo o con alguien. Tratábamos, hermanos, de encontrar, hermanos, un propósito, y buscábamos en algún lugar o en alguna parte una identidad con que identificarnos. Alguien puede decir amén conmigo, hermanos. Unos encontraban esa identidad, hermanos, en alguna profesión. Hay gente que es muy estudiosa. Hay gente que desde que empieza la primaria, el kinder, la secundaria, la preparatoria, dicen: sigue estudiando, tú eres buenísimo para la escuela. Y se gradúan. Hay gente que encuentra, hermanos, esa identidad en alguna profesión, y esa persona llega a ser un abogado, si lo puedo decir de esa forma, un doctor, un arquitecto. Pero esa persona, hermanos, normalmente no quiere ser cualquier abogado, cualquier arquitecto o cualquier doctor. Ese abogado, ese arquitecto o ese ingeniero quiere ser el mejor abogado. Alguien puede decir conmigo amén, hermanos. Quiere ser el mejor abogado o el mejor profesionista, se podría decir. Otros encuentran, hermanos, su identidad siendo empresarios, y empiezan desde muy jóvenes vendiendo limonadas. Allí mamá le pone el puestecito con limonada a dólar el vaso, y uno va y mira que desde chico traen traen como en la sangre sus como el deseo de ser empresarios. Y hay gente que es empresario y de repente es gente que llega a prosperar mucho y tienen grandes negocios en la vida, porque se inclinan y encuentran su identidad y dicen: de aquí soy yo, esto es lo que me gusta hacer, aquí me siento bien haciendo esto. Yo esperaba que Sebastián fuera un gran empresario, porque de repente hubo un tiempo en que ponía un puestecito allí de limonadas. Allí, imagínense nada más, el único cliente que podía hacer era Chele y era Martita, y ahí ponía su puestecito de limonada con su jarrita y con sus vasitos. Y me recuerdo un día que Sebastián puso su puestecito ahí de limonadas, y no estaba ni Chele ni estaba tampoco Martita. Y dije: ¿y a quién le va a vender este niño? Y yo desde arriba lo miré y me dio tristeza mi nieto. Dije: ay, Dios mío. Y bajé yo, como que iba pasando, y como que miré: oh, limonadas, deme one please. Y me dio mi limonada. Pero hay gente que encuentra su identidad en el negocio y se convierte en grandes empresarios en la vida, y no quieren ser cualquier empresario, son grandes empresarios. Otros encuentran, hermanos, su identidad, hermanos, se encuentran en algún grupo delictivo, hermanos, y no quieren ser, hermanos, cualquier mafioso. No, Señor, quieren ser el mejor mafioso. Paz de Cristo, hermanos. Y cuando encuentran, hermanos, esa identidad, se sienten que un vacío ha sido lleno, y se sienten ahora esas personas plenos. Se sienten orgullosos, porque por fin encontraron una definición de lo que era su propia vida. Alguien puede decir amén conmigo.
encuentran una definición de lo que era su propia vida y por fin, hermanos, le dan el sentido a su vida, que andan caminando buscando con qué identificarse, con qué conectarse. Y hay gente que busca en el alcohol, en la droga, hay gente que busca con las amistades y se da cuenta que al final en algo cae, y cuando cae en algo y siente que eso es lo suyo, hermanos, siente esa persona, hermanos, que ese vacío ha sido lleno y se sienten ahora plenos y se sienten orgullosos porque por fin encontraron una definición a su vida. Alguien puede decir amén conmigo, hermanos. Pero escuche lo que voy a decir esta hermosa tarde, hermanos. Usted y yo, hermanos, somos extremadamente bendecidos. Usted y yo somos extremadamente bendecidos, porque también un día, hermanos, nos encontrábamos tratando de caer en un algo, y muchos, hermanos, tratando de buscar una identidad, conexión con algo, cayeron en drogas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Hace rato platicaba con mi primo hermano y le decía: somos tan bendecidos y estamos tan acostumbrados a ser tan bendecidos que se nos olvida muchas de las veces de qué tan bendecidos somos porque estamos en la casa de Dios. Pero ¿cuántos amigos tuyos y míos están muertos el día de hoy? Nosotros somos bendecidos porque en un momento estábamos también errantes en la vida, sin conexión, sin propósito, sin identidad, hermanos, y caímos tratando de buscar una identidad en la vida en las drogas. Y gracias a Dios que Dios un día, hermanos, nos rescató. Pero hay mucha gente, hermanos, que encontró, hermanos, su identidad, buscaba su identidad en las drogas. Otros de nosotros, hermanos, cayeron en la avaricia, el enriquecerse, el acumular bienes en la tierra, el tener 2, 3, 4 casas, el tener la cuenta del banco, entre más crezca, más seguridad me da al mirar mi cuenta del banco. Y cada uno de nosotros, hermanos, caímos en algún estado, hermano. Otras, hermanos, hay gente que cae en una identidad desviada de su naturaleza humana. Y así pudiéramos seguir, hermanos, nosotros diciendo: muchachos que no saben si son muchachos o son muchachas, muchachas que no saben si son muchachos o son muchachas, paz de Cristo, hermano. Pero nosotros que estamos en esta iglesia el día de hoy 31 de diciembre, somos bendecidos de parte de Dios. Yo no sé si me estoy explicando lo que estoy queriendo predicar o compartir. Nosotros que hoy estamos en la casa de Dios, somos bendecidos de parte de Dios. Yo le doy gracias a Dios que el día de hoy yo no estoy 3 metros bajo tierra, como muchos de mis amigos están en este momento, que si hay algo de que les queda todavía. Yo le doy gracias a Dios que no soy uno de los que quedaron locos, porque varios quedaron locos por tanta droga. Yo le doy gracias a Dios que no soy uno de los que quedaron en la cárcel de por vida, porque hay varios que acabaron en la cárcel de por vida. Yo me siento bendecido porque hoy yo, Fernando Flores, estoy en la casa de Dios, sirviéndole a Jesucristo. Nosotros como iglesia, hermano, somos bendecidos de parte de Dios. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde. Alguien sabe lo que estoy hablando en esta hermosa tarde, hermano. Somos bendecidos de parte de Dios, hermano. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos encontrábamos, hermanos, perdidos, sin hermanos, sin ninguna esperanza, estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. El apóstol, hermano Lucas, escribe, hermano, en el capítulo 15 y nos dice que un día Jesucristo salió a buscar la oveja perdida. Alguien puede decir amén conmigo, hermano. Jesucristo salió a buscar la oveja perdida y nos encontró a usted y a mí. Escúcheme bien lo que voy
voy a decir, nosotros no buscábamos de Dios, nosotros no nos interesaba a Dios, pero a Dios sí le interesábamos nosotros. Y aunque nosotros no salimos a buscar a Dios, Dios salió a buscarnos. ¿Y sabe qué? Dios nos encontró. Por eso el día de hoy estamos en la casa de Dios. Por eso es que no acabamos en la tumba por una sobredosis, o por una cruda, o por una bala en la cabeza, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermano. El Señor salió a buscar la oveja perdida y nos encontró a cada uno de nosotros, hermano. Y hoy estamos en la casa de Dios, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Y cuando Cristo nos encontró errantes, paz de Cristo, cuando Cristo nos encontró sin ningún propósito, cuando Cristo nos encontró sin ninguna identidad en la vida, Él nos encontró, nos tomó en sus brazos. Y dice la palabra de Dios que Dios nos dio identidad, hermano, y Dios nos dio propósito. Antes caminábamos sin identidad, Dios nos dio identidad, hermano. No teníamos ningún propósito en la vida, Dios nos dio propósito Alguien puede decir amén conmigo, hermano. Dios nos dio propósito en la vida. Antes no sabíamos quiénes éramos, hoy sabemos quiénes somos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta hermosa tarde, hermano? Antes no sabíamos quiénes éramos, hoy sabemos quiénes somos. ¿Alguien se puede parar de pie y decirme quién es usted? Antes no éramos nada. Hoy sabemos quiénes somos. Hoy no buscamos conexión con un algo, con un qué. Hoy sabemos que somos hijos de Dios. Hoy sabemos que somos criaturas de Él. Hoy sabemos que somos pueblo de Él. Hoy sabemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hoy sabemos que pueblo suyo somos. Hoy sabemos que somos ovejas de su prado. Hoy sabemos que estamos peregrinando en esta tierra. Hoy sabemos que el día de mañana estaremos con Él en el paraíso. Hoy sabemos quiénes somos. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermano. Nos encontrábamos errantes, sin identidad, sin propósito. Él salió a buscar la oveja perdida, hermano, y nos encontró. Y hoy sabemos quiénes somos. Hoy sabemos, hermanos, para qué estamos en esta hermosa y maravillosa vida aquí en la tierra. Hoy sabemos cuál es nuestro destino final. Hoy, hermano, yo no hago tesoros en la tierra donde ladrones hurlan y hermanos, y hacen lo incorrecto. Hoy nosotros hacemos tesoros en el cielo, donde ladrones no miran ni hurtan, donde la polilla, hermano, no avanza. Hoy hacemos porque nuestro destino es el cielo. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermano. Usted y yo estamos bendecidos de parte de Dios. Alguien diga amén, por favor, conmigo. Usted y yo estamos bendecidos de parte de Dios. Mire lo que dice la hermosa palabra de Dios en Juan 3:1, hermano. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de... Alguien puede decir amén conmigo, por favor. Alguien me dijo en una ocasión, todos somos hijos de Dios. No, le dije, no todos somos hijos de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, todos somos creación de Dios, pero solamente los que lo reciben, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy, hermano, usted y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Alguien dígame conmigo, hermanos. Yo no sé usted, hermano, pero escuche bien. Yo no quiero ser cualquier hijo de Dios. Así como el abogado no quiere ser cualquier abogado, el doctor no quiere ser cualquier doctor. Ahora que Dios nos ha dado identidad, que Dios nos ha dado propósito, yo no quiero ser cualquier hijo de Dios. Escuche bien, yo quiero ser el mejor cristiano. Me gustó lo que estaban ahí poniendo arriba, y muchos dijeron, pues ser mejor hijo de Dios. Gloria a Dios. Cuando estaba escuchando allí sentado, decía que se le conceda 7 veces.
hermanos, yo no quiero ser cualquier cristiano. Yo no quiero ser un cristiano de los que abren un costal y los avientan adentro, uno del montón, como dicen por ahí. Yo quiero ser un buen cristiano. Porque si el abogado, el doctor, el arquitecto, el ingeniero, el empresario, cuando encuentran su identidad y se acomodan en algo, quieren ser lo mejor, ¿qué mejor nosotros que hemos entendido a Dios? Que hemos comprendido que Él salió a buscarnos, que hemos entendido que Él nos rescató, que Él nos dio identidad, propósito. Ahora, en ese conocimiento, en ese entendimiento, en eso que conocemos, tenemos que desear ser los mejores. Que el que toca la guitarra sea el mejor guitarrista que puede haber. Que el que toca las baterías sea el mejor baterista que puede haber. Que el que toca el piano sea el mejor pianista que puede haber. Pero del otro lado, el que se sienta en esa banca para adorar, que sea el mejor adorador que puede haber. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano. Que el que se sienta en la banca pueda ser el mejor adorador que pueda ser, y no ser solamente un cristiano del costal que solamente se echa para adentro, uno del montón, se podría decir. Ser el mejor cristiano que podamos ser. Y yo creo, hermano, que Dios no quiere que seamos cualquier cristiano. Yo creo que Dios quiere que seamos el mejor cristiano. Escuche bien, comprometidos a su hermosa obra, apasionados por su evangelio. Yo creo que Dios nos está haciendo un llamado como iglesia en este 2025, hermano, a comprometernos a su obra. Yo creo que habemos muchos que necesitamos comprometernos más en su hermosa obra, pero no solamente comprometernos, apasionarnos por el evangelio. ¿Alguien puede decir amén? Comprometernos a su obra y apasionarnos a su evangelio. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. El problema, hermano, escuche bien, probablemente suene un poco, hermanos, escandaloso lo que voy a decir, pero el 2025 no depende de Dios. Yo sé que se escandaliza usted cuando estoy diciendo eso, y no me juzgue antes de decir lo que tengo que terminarlo. El 2025 no depende de Dios, de cuánto yo crezca espiritualmente. El 2025 no depende de Dios, de cuánto yo madure en mi vida cristiana. El 2025 no depende de Dios, de cuánto Dios me quiera o me pueda usar. Escuche bien, el 2025 depende, hermanos, de asegurarme que estoy conectado con Dios, llenándome del Espíritu Santo para que Dios me use. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo, hermanos? Porque hay muchos que están esperando de parte de Dios: úsame, 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 pero no estamos comprometidos ni apasionados. Y el problema nunca va a ser Dios. El problema siempre vamos a ser nosotros. Pero en la medida que yo busco ese apasionamiento, en medida que yo busco, hermanos, el apasionarme, el comprometerme, cuando yo le muestro a Dios un compromiso a su hermosa obra, cuando yo le muestro a Dios una pasión por el evangelio, Dios automáticamente me va a empezar a usar. ¿Alguien puede decir amén? Dios automáticamente me va a empezar a usar. El 2025 depende de cuánto, hermanos, yo me conecto con Dios y cuánto me lleno del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, hoy más que nunca como iglesia lo necesitamos, al Espíritu Santo. Me da pena decirlo, pero es una gran verdad. Muchas iglesias han hecho a un lado el Espíritu Santo. Ya no piensan de acuerdo al Espíritu Santo, ya no actúan de acuerdo al Espíritu Santo, ya no anhelan el mover del Espíritu Santo. Hermanos,
hermanos, el Espíritu Santo es lo que le da la vida a la iglesia. Sin el Espíritu Santo, hermanos, somos solamente un grupo que nos reunimos, hermanos, domingo tras domingo. Pero si dejamos que el Espíritu Santo en el 2025 se mueva libremente, yo le aseguro que cada uno de los que estamos aquí sentados esta noche, Dios nos va a usar en el 2025. Se van a levantar nuevos maestros, se van a levantar nuevos dones, se van a levantar nuevas habilidades, virtudes. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y le decimos a Dios: permíteme, ayúdame a que yo como hijo tuyo me comprometa y me apasione por tu palabra, yo le aseguro que el 2025 vamos a mirar de repente y sorprendidos, decir: ¿cómo puede ser posible que este jovencito que no habla sea un tremendo maestro, tremendo predicador? ¿Cómo puede ser posible que esa hermanita, esa jovencita pueda cantar tan hermoso allá enfrente? ¿Cómo? Porque cuando nosotros nos comprometemos y buscamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a usar. Alguien puede decir en esta hermosa tarde, hermanos, no depende de Dios, depende de cuánto nosotros nos conectamos, hermano, con el Espíritu Santo, con lo que Dios desea, comprometidos, hermanos, en su hermosa obra y apasionados por su evangelio. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo le aseguro, hermanos, a Dios le urge usarnos. ¿Alguien me cree lo que estoy diciendo? A Dios le urge usarnos. Pero también, hermanos, a Dios le urge llenarnos. Yo creo, hermanos, que si este año 2025 aplicamos el tema del año con profundidad de nuestro corazón y empezamos desde el día mañana, lunes, mañana 1 de enero, diciéndole a Dios: Dios, tengo 3, 4, 5 años de bautizado y no he sido lleno del Espíritu Santo. Dios, no permitas que termine el 25 sin que yo sea. Yo le aseguro que este año 2025, todo aquel que no ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas según el Espíritu le da que hable, Dios lo va a llenar. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermano. Pero una vez más, estamos en un tiempo, hermanos, en el cual hay mucha gente que ha hecho a un lado ese deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Pero a Dios le urge usarnos como iglesia. Pero primero Dios quiere llenarnos con su hermosa presencia, porque el versículo que leí de Hechos 4:31 dice que cuando oraron, hermano, el edificio tembló. Y dice que de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo. No podemos hacer las cosas al revés. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. No me tiene que contestar, hermano, hermanita. No me tiene que contestar. Por favor, no me conteste. Usted es un atrevido, atrevida si me contesta. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la palabra de Dios en su casa? De ese tamaño es el problema. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? De ese tamaño es el problema. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y ayunamos a Dios? Ese tamaño es el problema. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos mueva, hermanos, a una conexión de compromiso y de pasión con Dios. Para que el Espíritu Santo, hermanos, nos empuje a hablar con denuedo la palabra de Dios. Yo te voy a explicar un poco lo que es denuedo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que los apóstoles cuando oraron, tembló el edificio. Y fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Y cuando hablaron en lenguas llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermanos. Yo le aseguro que Dios quiere usarnos, pero Dios también quiere llenarnos. Por eso el tema del 2025 para Iglesia Roca Firme: necesitamos ser llenos para ser los mejores cristianos.
Yo no sé si va a haber una mejor reacción predicándolo a las 12 del día que a las 11 de la noche este mensaje. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser mejores cristianos. Porque hay muchos cristianos que no parecen cristianos en la calle. Es más, en su trabajo ni siquiera saben que es cristiano. Yo les decía el otro día con unos hermanos y les decía, me acuerdo hace como 30 años atrás, quizás un poco más. Un hermano llegó allí en el grupito de hermanos que estábamos en la iglesia, había habido una junta de varones, me parece, y este hermano atrevido llegó diciendo, hermanos, oren por mí porque yo siento una pasión por África, que Dios me ayude para irme de misionero a África. Y yo estaba muy joven en el evangelio, tenía quizás unos 4 o 5 años, quizás, estoy hablando más de 30 años atrás. Pero un hermano de los más maduros que estaban allí en el grupo volteó y lo miró y le dice, ¿y ya sabe su vecindario que usted es cristiano? Ya le predicó al vecino, ya le predicó al compañero del trabajo. Y ellos dicen, no. ¿Y si qué quiere ir a hacer usted a África? Si no le puede decir al que está a un lado que usted es cristiano, ¿qué va a ir al otro lado del mundo? Y ya se quedó callado, ya no hubo argumento, se acabó el argumento prácticamente. Pero yo creo en mi corazón, hermanos, que necesitamos ser llenos para ser mejores cristianos. Esta iglesia necesita que los cristianos de esta iglesia seamos mejores cristianos, de más fe, de más entrega, de más dependencia. Nosotros, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, en todo le queremos ayudar a Dios. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, en todo le queremos ayudar a Dios. Por eso estoy diciendo, necesitamos ser llenos para ser mejores cristianos. Voltea a ver su vida, volteemos a ver nuestra vida y miramos qué tenemos que mejorar. ¿Qué tenemos que mejorar? Yo me recuerdo, aquí hay un hermano y lo voy a mencionar porque pasó una vez. Los hermanos, el papá del hermano César y el hermano Abraham, ya no está con nosotros el hermano Juan. Me acuerdo que cuando él estaba aquí en estas áreas, el hermano Juan, en una ocasión se le acabó el trabajo y no tenía trabajo por unas 2 o 3 semanas. Y me acuerdo que en aquellos años yo hablé con el grupo de varones y les dije ese día, hermanos, vamos a juntar para comprarle una canasta de comida al hermano Juan. Vamos a llenarla de comida y vamos a llevársela a donde está el hermano Juan. Y yo me recuerdo que le juntamos una canasta grande, pusimos de todo allí, arroz, frijoles, todo eso. Y cuando llegamos y tocamos la puerta de la casa del hermano Juan, le dijimos, hermano, le traemos esta canasta de parte de los varones. Y el hermano nomás se derramaron sus lágrimas. Porque dice el hermano, dice, Dios bien sabe que no tenía absolutamente nada en la cocina. Y hay gente que dice, no puedo ir a la iglesia el domingo, no puedo llegar a este compromiso, no puedo hacer porque tengo que trabajar. ¿Dónde está la fe? Sí me estoy explicando que como hijos de Dios necesitamos ser llenos para ser mejores cristianos. Y por eso digo, a veces, hermanos, nosotros pareciese como que queremos ayudar a Dios. Necesitamos ser llenos, hermanos, del Espíritu Santo para ser mejores testigos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, Dios reclama de nosotros fidelidad, constancia, permanencia. Dios exige de nosotros. Dios es celoso. Y créame, escúchame lo que voy a decir. Hay más bendición cuando usted no le ayuda a Dios y deja que Dios haga las cosas. Oh, hermano, agárrese. Desde el momento en que usted le muestra a Dios, hermanos,
la fidelidad de su corazón, la pasión por Dios, la pasión por el evangelio, el compromiso con Dios. Dios, dice la palabra de Dios, si Él tiene cuidado de las aves, también tendrá cuidado de mí. ¿Alguien está escuchándome? Dice la palabra de Dios, hermanos, si los lirios del campo que hoy son y no son mañana se acaban, Dios los vistió de tal forma que ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. ¿Qué no hará con nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, para ser mejores testigos de Dios, para ser mejores maestros, para ser mejores líderes, para ser mejores predicadores, hermano. Necesitamos prácticamente como iglesia un sacudón, hermano, una exhortación que Dios nos mueva y que nos haga despertar de a veces el sueño en el cual nos encontramos. Mire, hermanos, Dios nos ha ayudado como iglesia. Hermanos, Dios nos ha bendecido de una o de otra forma. Dios nos ha permitido ir creciendo, avanzando, yendo hacia la visión que Dios puso. Imagínense si toda la iglesia se conecta con Dios en pasión. Imagínense toda la iglesia si se conecta con Dios en compromiso. Imagínense toda esta iglesia, niños, ancianos, adultos, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo movidos por la presencia de Dios, dirigidos por el mismo Dios Todopoderoso. Yo le aseguro que cada domingo no cabríamos en esta iglesia en los dos servicios. Yo le invito en el 2025, hermano, hermana, que usted dependa completamente de Dios. No le tiene que ayudar a Dios usted, hermano. Yo se lo doy como testimonio, como hijo de Dios, hermano. El estorbo más grande para Dios, yo siempre lo fui, pero cuando yo dejé que Dios fuera el que guiara, el que dirigiera, el que trabajara en mi vida, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios sabe lo que hace, hermano. Así es que yo le invito en este 2025, hermano, hay que ser llenos del Espíritu Santo para ser mejores cristianos, para ser mejores líderes, para ser mejores maestros, para ser mejores predicadores. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Para ser mejores predicadores, hermanos. Necesitamos, como nunca, escuche bien, que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Necesitamos como nunca que la iglesia, hermano de Jesucristo del siglo XXI, hermano, sea llena del poder del Espíritu Santo. El otra vez le pregunté, hermano, a una visita, y le pregunté si sabía lo que es el Espíritu Santo, y me dice: no sé lo que es el Espíritu Santo y nunca he tenido esa experiencia de hablar en otras lenguas. Necesitamos como nunca que la iglesia Roca Firme sea llena del poder del Espíritu Santo para que podamos hablar con denuedo la palabra de Dios. Alguien dígame conmigo en esta hermosa tarde: para que hablemos con denuedo la palabra de Dios, necesitamos ser llenos de la cabeza hasta los pies del Espíritu Santo. ¿Qué es con denuedo? Si usted va al diccionario, dice el diccionario que denuedo es esfuerzo. O sea, el Espíritu Santo es un motor extra que cuando yo no me siento esforzado, como que entra el overdrive, ¿saben el que le llaman? La otra velocidad, el acelerón, y entra el empujón. Sin el Espíritu Santo el cuerpo dice: ay, como que no tengo muchas ganas. Y el cuerpo dice: descansa, mejor descansa. El Espíritu Santo nos dice: esfuérzate y levántate porque estás comprometido y estás apasionado con el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos hace que nos esforcemos para cuando hablamos la palabra de Dios. Denuedo es valor. Hay mucha gente que no tiene el valor de decirle a la gente que hay un Dios que los sana. Hay mucha gente que no tiene el valor para decirle a una gente que Dios los perdona, que Dios los puede ayudar, que Dios los puede restaurar, que Dios puede salvar, sacar de las drogas, restaurar matrimonios. Yo le he dicho a la iglesia: hermano, aunque a usted le duela por aquí, por acá, vaya y dígale a la gente que Dios sana y que Dios salva. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, eso es lo que Dios puede hacer. Pero a veces
no tenemos el valor para decir, hermano, hablar con denuedo es, me voy a esforzar, permíteme hablar con denuedo, esforzándome y teniendo el valor. No solamente eso, también denuedo quiere decir energía, que no lo haga todo triste. Así que la gente dice, no, pues ni parece que tú eres cristiano o que eres salvo. No, Señor, que dentro de nosotros haya un dinamismo que se mueve, así como cuando usted agarra un tehuacán y lo mueve y lo agita, hermano, y todo por dentro del gas empieza a moverse, y esa cosa, si la suelta, explota por todos lados. Así el Hijo de Dios debe de predicar y hablar la palabra, hermano, con energía, con ánimo, con sabor. Alguien tiene que decir amén conmigo, hermano, con sabor, que cuando la gente lo escuche diga, casi me persuades a ser cristiano como tú, casi te acompaño a la iglesia porque te miro que tienes tanta paz, tanta seguridad en lo que habla. Alguien puede decir amén conmigo en esta hermosa tarde, hermano. También habla la palabra de nuevo de ánimo, hermano. Hermano, hermana, yo le animo en esta hermosa tarde, hermano, hay que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, para hablar con ánimo la palabra de Dios. Hermano, que cuando tenga un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, hermano, busque el momento, busque la oportunidad para decirle a esa persona, yo conozco un Dios que te puede ayudar. Hermano, toda la gente tiene necesidad de algo, está batallando con algo, hermano, pero dígale usted a esa persona, hermano, con ánimo, yo conozco al que te puede ayudar, al que te puede bendecir. Pero nosotros principalmente como iglesia, hermano, seamos llenos de la hermosa presencia del Espíritu Santo para que seamos mejores cristianos en este 2025. Alguien puede decir amén, hermano. Mire, el mismo apóstol Pablo, hermano, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, pone el apóstol Pablo una petición, hermano, que, hermanos, muy rara de la vez escuchamos en las iglesias, y eso es, hermanos, que Dios me use para hablar con denuedo. Hermano, yo le respeto mucho y en verdad no es juicio ni es crítica, y yo recibo textos de toda la iglesia: pastor, oren por mí porque tengo un problema, pastor, oren por mí porque tengo una enfermedad, pastor, oren por mí por esto. Pero nadie me ha mandado un texto que me diga: pastor, oren por mí para que hable con denuedo la palabra de Dios. Qué controversia, ¿no? Hasta una vez tuvimos que hablar aquí y decirles: tengan cuidado, porque habían hasta 3 o 4 familias que se iban camping y faltaban en domingo a la iglesia. Y yo, qué atrevimiento. Y nunca me han dicho: pastor, vamos a ir a la iglesia a orar 5 familias, ayunar ahí todo el día a orar. Nos damos cuenta que necesitamos ser mejores cristianos, hermanos. Empezando conmigo, por favor, no me excluya. Empezando conmigo, necesitamos ser mejores cristianos. Pero la única forma como va a pasar eso es cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Le voy a invitar a que se pongan en pie, hermanos. Se me fue el tiempo, yo sabía. No llegué ni a la mitad. Dios mío, ayúdanos. Yo le voy a invitar al praising, al grupo de alabanza, que pase aquí enfrente. Necesitamos ser más llenos del Espíritu Santo.